Bueno, buen día, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar ya al final de la materia de la historia de la Biblia y sus traducciones. Bendigo a Dios por este tiempo que hemos tenido de aprendizaje. Hoy es nuestra última clase que vamos a tener. Así que bueno, bendigo a Dios pues porque nos ha permitido conocer un poco más de su palabra y nos ha dado como sabiduría y fuerza para llegar hasta el final, ¿no? Bueno, vamos hoy a terminar, hermanos, con algunas información más que quiero compartir. Quiero decirles, hermanos, que ya en la plataforma está el examen para que ustedes puedan empezar en el momento que ustedes quieran. A partir de las 11 de la mañana está habilitado, ¿no? Que es cuando termina más o menos la clase. Entonces, a partir de ahora hasta el viernes 3 de junio estará abierto el examen, ¿ok? Entonces van a tener todo este tiempo para en su momento poder hacerlo. Este examen es igual que el que tuvimos en espiritualidad cristiana, es un solo intento y tendrán 6 horas para contestarlo, ¿ok? Así que deseo que Dios les bendiga y también espero, queridos hermanos, que todos apelando a la honestidad cristiana y apelando a los valores del reino, que cuando ustedes hagan su examen, por favor, no caigan en la tentación de preguntar cuáles fueron las preguntas, ni tampoco de decirle a sus compañeros cuáles son las respuestas. Por favor, les suplico que no lo hagan y que cada uno se esfuerce para luchar y para tener su examen y la nota que salgan sea suya, ¿no? Sea su esfuerzo. Así es que al final solo compártanse la calificación si quieren, de últimas. Pero jamás las preguntas y las respuestas. Ok, hermanos, entonces eso lo dejo a cada uno porque no estoy allí y lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, esto que es acerca de las versiones modernas que tenemos del texto bíblico. Perdón, antes tenía que hacer algo. Y vamos a mirar de manera muy general lo que implica el tema de las versiones modernas, las versiones modernas de la Biblia y lo que ahora nosotros tenemos, queridos hermanos, la Biblia que ustedes tienen en su mano o las diferentes Biblias que ustedes puedan tener en su escritorio, vienen básicamente, ¿no? De este trabajo que hicieron los masoretas, ¿no? Los masoretas y que dieron como resultado lo que se le conoce el texto masorético. Ustedes van a escuchar en muchas partes que el texto masorético, y no es otra cosa, queridos hermanos, más que el texto ya que se tiene del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento, del cual las versiones actuales toman como base para el Antiguo Testamento. Ojo, para el Antiguo Testamento se toma el texto masorético como base para sus traducciones. Y este texto masorético que se le conoce es producto de el trabajo de los masoretas. Bien, los soferines, hermanos, o los escribas, son aquellos que se encargaron de escribir el texto, de copiarlo, de transcribirlo. Soferín es una palabra que viene de so y fer y producen de una raíz que significa cortar o registrar. El primer soferín, diríamos, que tenemos en el texto bíblico, lo podríamos encontrar en la figura de Esdras, del Esdras que está en el Antiguo Testamento, que aparece en el libro que lleva su nombre. Él es, diríamos, el antecedente más remoto de los soferines, porque son aquellos hermanos que se encargan entonces de hacer una especie de traducción
tipo escribano o tipo copista. Ajá. Y son ellos entonces, los soferines, quienes se encargan, y vamos a ver algunas reglas que ellos tuvieron, hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y cómo estos personajes llamados soferines se encargan de hacer esta labor o se encargaron durante muchos siglos de hacer esta labor de copiado, ¿no? De transcribir de un papel a otro, diríamos, ¿no? O de un pergamino a otro, y hacerlo con la mejor exactitud que se pueda tener. ¿Mm? Era una profesión familiar, la situación de los oferines, y por lo tanto hay varias casas o familias o escuelas de soferines, porque estos se pasaban de generación en generación. No era que cualquiera diría, yo voy a ser soferín o escriba, ¿no? Siempre era familiar. Tenían un excelente sentido de minuciosidad respecto a la exactitud del texto copiado. Era muy, muy escrupuloso, hermanos. Aun cuando ya les expliqué que en algunos casos podrían confundirse algunas palabras, ¿no? Algunas letras con que se escribió en el hebreo antiguo, pero la gran mayoría de los copiados son copias exactas. Diríamos que es una casi 99.8 tal vez por ciento son una fotocopia de... recién ahí ustedes vieron la presentación. ¿Alguien me puede informar, hermano? ¿Recién ahí vieron o ya, o sí la vieron desde un principio? Ya la veíamos, al menos yo la veía desde un principio. Ya, gracias. Es que me apareció un letrero aquí que me decía, ahora sus alumnos pueden ver la presentación. Dije, qué pichado. Pensé que no la habían visto. Y yo también vi. Ok, gracias, hermano. Solamente era eso. Pastor va rápido, casi no da para escribir. Hágale más lento, un poquitito para poder nosotros terminar de escribir. Bueno, porque si no se va borrando. Voy a irme un poquitito más rápido ahora, Norma, porque necesito acabar las dos clases que tengo, pero recuerden que estos PowerPoint yo los subo a la plataforma. Bien ahí, pastor. Ustedes todos los materiales lo tienen en la plataforma por si quieren imprimir o después se les pasó algo. Bueno, ustedes lo bajan. Yo les aconsejo, hermanos, gracias Norma por decirlo, yo les aconsejo que ustedes descarguen todo lo que puedan de la plataforma. Descárguenlo y guárdenlo en un pendrive o en la memoria de su computadora. Todos los PowerPoint, las lecturas, los libros, vayan organizando sus carpetas. Eso es muy bueno. Así si ustedes, por ejemplo, algún día no tienen internet y no van a poder entrar a la plataforma para verle el material, entonces ya ustedes en su pendrive, aunque no tengan internet, tienen todo el material para hacer el repaso que ustedes necesiten. ¿Ok? Este es un consejo que les doy. ¿Está? Bueno, voy a tratar de irme un poquito más despacio porque quiero mucho a Norma. Bueno, tenían un gran sentido de exactitud en lo que se copiaba, ¿no? En lo que copiaban. Luego, hermanos, hubo un proceso natural que los soferines en el transcurso del tiempo empezaron a tomar ciertas libertades para introducir cambios en el texto. Empezaron a hacer una serie de interpretación del texto. Esto es muy importante que lo sepamos. Hagan de cuenta, hermanos, que tenían, voy a mostrarles una lectura. Hagan de cuenta que tenían una lectura así, está escrito en hebreo, tenían una lectura así, y entonces lo que hacían los soferines era transcribir, siempre se lee de derecha a izquierda, siempre, de derecha a izquierda. Entonces ellos transcribían, lástima que ustedes no pueden verlo y... déjenme salir un poquitito de esto y déjenme enseñarles lo que quiero
para que lo vean mejor, porque si no en la hoja no se ve nada. Bien, entonces lo que ellos empezaron, qué pichado, no te puedo creer. A ver si está aquí algo. No, perdón, hermanos. Fíjense, bajé un libro, mi cuaderno de trabajo de hebreo y no se cargó todo el material. Bueno, el chiste que tenemos esto, hermanos, tenemos que es en hebreo. Y entonces lo que empezaron a hacer los soferines en algún momento es que empezaron a transcribir, ¿no? Letra por letra, frase por frase. Y cuando ellos veían una frase que ellos querían explicar, que dijeron, ¿cómo entender esta palabra? Empezaron a hacer sus anotaciones al costado. Entonces ellos dijeron, bueno, esta palabra se lee como tal, ¿no? Esta palabra. Yo apenas hice estaba feliz porque hice mi primer pinino de traducción del hebreo, ¿no? Y entonces acá, no sé si se logra mirar, aquí hay una frase en hebreo, solo que está escrito en cursiva, porque yo estoy aprendiendo a escribir en manuscrito el hebreo. Y entonces empecé a hacer mi primera pininos, ¿no? Y acá dice alfabeto hebreo, en hebreo. Lo tuve que traducir. Y entonces lo que hacía el soferín es decir, bueno, a ver, aquí dice alfabeto, pero también puede llamarse alefato, por ejemplo. Entonces lo que hacían los soferines, hermanos, es escribir a un costado y decir, bueno, nosotros creemos que también esta palabra puede llamarse de tal manera. Ajá. Este trabajo fue un trabajo que le dio mucho sentido a la traducción bíblica, ajá, a la traducción del texto sagrado. Porque entonces los soferines, por ejemplo, como vimos en la diapositiva, encontraron una libertad. Y una libertad que se dieron, hermanos, por ejemplo, era sustituir el nombre del famoso tetragramatón, ajá, que serían estas consonantes, Y, H, W, H, por la palabra Adonai, ajá, por una superstición respecto del nombre divino, ¿no? Se desarrolló una superstición en el cual cuando llegaban a este nombre sagrado, ellos no lo escribían, sino lo sustituían por el nombre Señor, Adonai, Adonai. Y entonces, lo que se hace en las traducciones actuales, Reina Valera traduce estas 4 consonantes, el famoso tetragramatón, se le llama tetra por 4 consonantes, que es el nombre sagrado de Dios. Lo sustituye por el nombre Jehová. Jehová. Las Biblias católicas lo sustituyen, lo traducen como Yahvé, que ese es el nombre más cercano a cómo se pudo haber pronunciado el nombre de Dios en la antigüedad, ¿no? Puede haberse llamado Yahvé, Yahweh, Yarruel, en fin, puede sonar de manera distinta, porque evidentemente, hermano, los cambios idiomáticos, aún en la pronunciación y en la escritura, han sufrido sus cambios a través del tiempo. Y las versiones actuales de Reina Valera, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, muchas otras versiones más modernas lo sustituyen por Señor. No le ponen ni Yahvé, ni Jehová, ni Señor. Esos cambios interpretativos lo debemos, hermanos, a esta tradición de los soferines para esto. En el tiempo de Jesús fueron los fariseos quienes interpretaban lo que los escribas transcribían. Entonces los fariseos también hacían una especie de hermenéutica, de exégesis, ¿no? En el cual ellos podían básicamente decir que tenía que
que entenderse por esa palabra. Ajá. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran quienes hacían esta interpretación. Ahora, los masoretas, hermanos, eso estamos hablando, bueno, acá, de los soferines, ¿ok? Los soferines son los que transcribían, lo hacían con todas estas reglas que hemos visto, ¿no? Hacían esto. Y ahora, los masoretas fueron familias judías dedicadas a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas conocidas como la Tanaj. Esto ya lo sabemos, hermanos. Sabemos que la Tanaj era el texto hebreo. Ajá. Y las familias judías transmitieron este texto. Fueron muy valorados los masoretas, ¿no? Muy valorados. Y ellos sabían el encargo que tenían y lo hacían con mucho temor, con mucha reverencia. Vamos a ver algunas reglas que ellos tenían. La palabra masora, de donde viene el gentilicio masoreta, proviene de la palabra hebrea masoret, que significa vínculo. Vínculo. ¿Y por qué se le llaman masoretas? Ajá. ¿Por qué se le llaman masoretas? Luego el término comenzó a significar entregar y luego asumió el significado de tradición. Al final, lo que hacían los masoretas era fijar la tradición. Fijar la tradición. Los masoretas, hermanos, se originaron alrededor del 400 o 500, incluso muchos lo sitúan hasta el 700 después de Cristo, y vendrían a ser los sucesores de los escribas primitivos. Ellos vendrían a retomar el punto del copiado o de la transcripción que hacían los escribas o los soferines. Ahora, ¿pero cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre los soferines y los masoretas? Y la diferencia, hermanos, radica, y esto es muy importante que lo sepan, porque ellos fueron quienes les añadieron vocales a las consonantes. ¿Vieron Estas son las letras hebreas, hermanos, son las consonantes. Estas fueron las letras, ¿no? Estas son las letras actualmente que se tienen y que son muy parecidas a las letras del hebreo bíblico, diríamos, ¿no? Porque el idioma hebreo y su escritura no han cambiado mucho. Entonces, estas son. Pero todas estas son consonantes, todas, ¿no? Las que están en negrilla, todas estas son letras consonantes que nosotros conocemos, ¿no? Para nosotros las consonantes, ¿qué son? B, C, D, F, G, H, J, K, etcétera. Las vocales para nosotros, ¿no? Son A, E, I, O, U. Entonces, lo que nosotros miramos aquí, hermanos, es que los masoretas, cuando escribían un texto como el que les mostré, ¿no? Este texto son puras consonantes. Y los puntitos que ustedes ven, no sé si logran ver algunos puntitos arriba y abajo, ¿no? Algunos puntitos, voy a acercar un poco más. Arriba y abajo, a unos puntitos, esas son las vocales. Son las vocales. Y lo que hacen los masoretas, hermanos, por eso se dice que fijan la tradición, porque ellos dicen, a ver, ¿qué palabra sería, ¿no? ¿Cómo tendría que leerse si yo tengo una M y una S como consonantes? ¿Qué tiene que significar esa palabra? ¿No? O sea, una M y una S. Y puede decir la palabra más
puede decir la palabra mes, puede decir la palabra mis, puede decir la palabra, no sé. ¿Mm? Y entonces lo que hacen los masoretas es que al añadir la vocal, fijan el sentido de la palabra y dicen, no es más. Esta palabra no tiene que leerse como más, sino tiene que leerse como mes. Fíjense que una vocal te cambia el sentido de toda la palabra, de toda la frase, ¿no? No es lo mismo leer más que leer la palabra como mes. Y entonces este trabajo es el que hacen los masoretas. Ajá. Le añaden consonantes al texto sagrado. Y entonces ahora nosotros podemos saber qué dice esa palabra más o dice la palabra mes. Por eso, hermanos, el estudio de la traducción bíblica es muy rico, sigue siendo un estudio, una ciencia de investigación, una materia de investigación, porque evidentemente, ¿no? Pudo haber habido un cambio deliberado de los masoretas, porque a lo mejor ahora con las investigaciones que se tienen, con otros manuscritos, tal vez otros masoretas le dijeron, no era mes, esta palabra tiene que decir más. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿ok? Y por eso es que sigue habiendo muchas traducciones. Y por eso las traducciones, hermanos, que ahora tenemos del texto sagrado, las traducciones que tenemos ahora del texto sagrado, que ya se me fueron todas, cuando ponen al pie de página la frase, decir, bueno, esta palabra puede leerse así y esta palabra puede leerse de esta forma, es porque cuando los masoretas fijan el sentido del texto, pudo haber cambiado el sentido en la vocalización. Bueno, esto es solamente información, hermanos. Hubo 3 escuelas o 3 tradiciones de descendientes de masoretas muy importantes que vivieron del siglo VI al siglo XI después de Cristo. Tenemos la escuela babilónica, la palestinense y la de Tiberíades. ¿Ok? Que en estos 3 lugares se situaron familias muy importantes para hacer la traducción del texto sagrado. Con el pasar de los tiempos, la escuela que cobró mucha relevancia fue la escuela de la tradición tiberiense, que es donde nosotros en el siglo X aproximadamente, ¿no? En Tiberíades convivieron 2 corrientes, 2 escuelas, diríamos, 2 formas de pensar. La familia de los Ben Asher y la familia de los Ben Neftalí. Entre estas 2 familias, las traducciones más valiosas, más valoradas, fue la de la familia Ben Asher, Ben Asher, que fue la tradición masorética que más respeto ganó en cuanto a la fijación del texto, ¿no? Y del cual ahora muchas traducciones beben de esta traducción de esta familia. Bueno, hay 3 funciones principales, hermanos, que los masoretas guardaban. Y por eso nosotros podemos estar muy tranquilos de que lo que ahora nosotros leemos, agradecidos estamos por los masoretas, porque han fijado el sentido del texto, la tradición textual, la debemos a los masoretas, y ahora podemos leer con mucho mayor claridad, ¿no? No solo consonantes, sino también con vocales, que es lo que quería decir el texto sagrado. ¿Y cuáles eran las funciones de los masoretas? Era guardar, preservar y transcribir. Cosa que cumplieron prácticamente al pie de la letra y que gracias a ese celo que tuvieron los masoretas, nosotros leemos lo que leemos. ¿Ok? Guardaron el texto sagrado, lo preservaron en la pureza absoluta de la transmisión y lo transcribieron haciendo honestidad. Perdón, a eso
Ese es uno ¿cómo es? De los parámetros que uno tiene para elegir una Biblia o una traducción de la Biblia. ¿Ok? Y viene en función, queridos hermanos, viene en función de que si nosotros fijamos la Biblia y miramos abajo que el traductor dice, miren, esta palabra se lee de esta forma, nosotros la hemos traducido así, ¿no? Pero hay manuscritos más antiguos u otros manuscritos que lo leen de esta forma. Entonces ya el estudioso de la Biblia, hermanos, que somos nosotros, ya vamos a saber que esa palabra puede leerse o como más o puede leerse como mes, ¿no? Y ya vienen otras ramas para trabajar al respecto. Bien, ¿cuáles eran las reglas? Solamente para que ustedes sepan qué tenían que observar los masoretas, ¿no? Primero, los masoretas usaban piel de animales para hacer sus manuscritos y las pieles que usaban eran de animales puros, pezuña hendida y querrumia. No usaban otro tipo de material. Ya desde ahí ellos conservaban mucho el espíritu del Levítico, ¿no? Del Levítico. Así que esto es muy importante. Ay. Las pieles debían ser preparadas por un judío. Voy a poner todas de una vez para que las puedan vislumbrar. Las pieles deberían ser sí o sí, hermanos, preparadas por una persona de descendencia judía. No podía ser un gentil, no podía ser alguien que no tuviera una vinculación étnica con el pueblo judío. Las piezas de las pieles que se usaban para escribir este texto sagrado, debían unirse por un hilo hecho con pelo de animal puro. Vieron que tenemos los pedazos de piel, diríamos, ¿no? Que se tenían que curtir y se tenían que tener un elemento especial para hacer. Bueno, estas tenían que unirse para hacer los famosos rollos, ¿no? Los famosos rollos. Y entonces, para unir las dos pieles o los dos papeles o los dos pergaminos, ¿no? El hilo tenía que hacer también con animal puro. Todo era pureza, hermanos. Era realmente impresionante el trabajo de los masoretas. Cada pergamino debía tener la misma cantidad de columnas y del mismo tamaño. A veces hacían de 3 columnas y cada columna tenía que tener el mismo tamaño. Las columnas debían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. Llevaban contados, hermanos, letra por letra, y después sumaban y todas tenían que coincidir. Toda tenía que coincidir. Y si no coincidía, pergamino se desechaba, se quemaba, se destruía, no se mantenía. La columna debería empezar con una letra completa, ¿no? Y terminar con no menos de 4 palabras. Fíjense la escrupulosidad que tenían los masoretas para hacer este trabajo. Y la tinta debía ser negra, sí o sí, y debía prepararse de una forma especial. De una forma especial. Fíjense todos los recaudos que tenían que hacer los masoretas para transcribir, ya fijando el sentido del texto, ¿no? En un documento. En un documento. Estas son más reglas. El copista estaba obligado a escribir todo copiando sin hacer nada de memoria. No es de que, yo ya me lo sé, pues si copiaban constantemente se lo sabían. No, estaba obligado a mirar la copia y transcribir. No se podía hacer nada de memoria. El espacio, fíjese, el espacio entre consonantes, porque acuérdense que era así, debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Usaban un cabello y lo ponían y ahí recién escribían la otra consonante.
con el ancho, la medida era el ancho de un hilo o de un cabello. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debía dejarse 3 renglones de espacio. El quinto libro de Moisés, es decir, el Deuteronomio, debía terminarse sí o sí con una línea completa. Nada de que tenía que terminar, ¿no?, con a medio renglón. Tenía que terminar la línea en la columna que ellos habían medido. El nombre de Dios, el tetragramatón, que después le asignaron las vocales Adonai, ¿no? No debía escribirse con una pluma recién empapada. Siempre que encontraban el tetragramatón, tenían que usar una pluma nueva. Era tan así el nombre sagrado de Dios. Y finalmente el escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo de judío completo. No podía estar ni en hojotas, ¿no?, ni en remera, ni en short, para estar cómodo. Tenía que tener una vestimenta especial porque estaban ante el texto sagrado. Y esto, hermanos, entonces nosotros podemos entender que lo que ahora leemos en español, el Antiguo Testamento, ¿no?, viene producto de este trabajo de los masoretas. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de los códices de Alepo que encontramos, trabajo de los soferines y de los masoretas. Este códice de Alepo, ¿vieron aquí, hermanos, aquí lo que yo les decía? Aquí en el costado. Bueno, esto que estoy señalando con el cursor, esto eran como que aquí abajo también, ¿vieron? Ponían como que decían, miren, esta palabra que nosotros nos encontramos pudo haberse escrito de esta manera, pero alguien la escribió de otra. Nosotros consideramos que debe leerse así, pero considérenla y aquí damos la explicación. Ajá. Este códice es muy valioso para entender este proceso de fijación, donde los masoretas vieron 3 columnas, las mismas palabras, el mismo ancho, no podía salirse de ahí, etcétera. Tenemos el códice de Leningrado, que ese es otro más. Ajá. Fíjense ustedes, hermanos, cómo las letras, estas letras, ajá, que aparecen aquí, se le llaman letras lineales o letras cuadradas. Ajá. Y vieron lo que yo les decía, aquí los puntitos, estos puntitos que aparecen aquí abajo, no son acentos, hermanos, porque antes no se escribía ni con acentos, ni punto y aparte, ni esdrújula, ni sobreesdrújula, ni aguda, ni grave, ni nada. Entonces los soferines hicieron todo ese trabajo de darle el sentido al texto, ¿no? Y vieron, aquí también hay ciertas notas que hacen los soferines, los soferines y luego los masoretas, que son los que asumen esta tradición muchos siglos después para este trabajo. Y tenemos ahora, hermanos, que las traducciones actuales, cualquier traducción que usted tenga, la mayoría, evidentemente, las Biblias buenas, las Biblias no iba a decir la Biblia correcta porque no hay una traducción 100% fiel, ¿no? Pero las que son muy honestas, voy a usar la palabra del profesor Pérez Milós, las traducciones más honestas usan, hermanos, como fuente, como su texto base de traducción, la Biblia esturganciana. O esturgaciana, que es una Biblia que se hace en Alemania, ajá, en un pueblo llamado así, Stuttgart. No sé hablar alemán, hermanos, es un idioma que no sé ninguno, pero menos. Estos manuscritos, hermanos, o pueden tomar de esta edición de Rudolf Kittel, ¿no? Pero la mayoría de las bases de las actuales ediciones modernas impresas del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Se basan en la Stuttgartensia, eso. Ajá. Que este es el texto base
porque esta edición, hermanos, esta edición de esta Biblia son las que toman de estos manuscritos más antiguos del siglo X, del siglo XII, que ya viene vocalizado. Sí, Mario. Sí, con respecto a eso, ¿no es cierto? Usted nos había dicho que miremos un video hace un tiempo atrás no me acuerdo el nombre del expositor, Sí, que él Pérez hablaba de Milós. Exacto. Y él decía que justamente la Biblia que más utilizamos nosotros, que es la Reina Valera, provenía del Receptus, que era uno por ahí de los que más problemas tenían de traducción. ¿Es eso así o...? Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Y el Antiguo Testamento, Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, etcétera, etcétera. Para el Antiguo Testamento toman como base la Esturgatencia. Ajá. El texto Receptus es la versión griega del Nuevo Testamento, que es ahí donde hay algunas confusiones. Ahora voy a hablar un poquitito del Textus Receptus. Ok. Pero eso es del Nuevo Testamento. ¿Okay? Que viene acá, adelantito. El Nuevo Testamento. ¿Vieron aquí, hermanos? Este es un fragmento de cómo se escribía en el griego koiné. Este es un documento uncial porque está escrito en mayúsculas. Ajá. O mayúsculo, que se le conoce, documento mayúsculo uncial. Bueno, en este documento, ¿no? También tiene su propio proceso, porque recuerden que los masoretas solamente tradujeron el Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Ajá, no existe, no es palabra de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia hebrea, las ediciones modernas toman la Esturgatencia como base para esto. En el caso del Nuevo Testamento, hermanos, tenemos lo siguiente. Hay evidencia de los textos, ¿no? Como vimos en la clase pasada, de los papiros. Tenemos el Sinaítico, el Vaticano, el Besa, en forma de códice. Y hay documentos base, ¿no? Documentos base donde las versiones actuales toman para traducir el Nuevo Testamento en griego. Ajá, en griego. Y ahí tenemos, hay varios documentos, por eso es que hay mucha divergencia en algunas traducciones de saber qué manuscritos o qué documentos antiguos están tomando como base para su traducción. Bueno, tenemos el alejandrino, ¿no? El texto base alejandrino que está conformado por el Vaticano y por el Sinaítico, que son los más valiosos. Recuerden ustedes que el Vaticano, el Códice Vaticano, contiene la mayoría del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desafortunadamente hasta el libro de Hebreos, pero bueno, contiene una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento. Bueno, tenemos otro texto base que muchos utilizan, que ese es el base que se le llama de Cesarea, que es un texto de Orígenes. Ajá. Es un texto de Orígenes de un pensador del siglo IV, si no mal recuerdo, tercero o cuarto de la era cristiana, donde también él hace una transcripción de los libros sagrados. No todos. Quienes realmente están la mayoría de los libros es en el Códice Vaticano o en el Sinaí. Tenemos otro texto base, ¿no? Que se le conoce como el texto de Antioquía o el Bizancio, ya un poco mucho más para acá, ¿no? No tan antiguo, que fue un texto oficial del Imperio de Constantino y de las iglesias orientales ortodoxas. La gran mayoría de manuscritos griegos siguen en este texto, solo que se acomodó para las iglesias orientales. Evidentemente, hermanos, como ustedes saben, en un proceso de traducción nos pasa ahora, por ejemplo, ¿no? Ustedes miran la traducción de los testigos de Jehová. La Biblia es que yo les he dicho que no
pues no la consulten, no la tengan. Es una traducción muy falsa, porque ellos precisamente hicieron una traducción, pero la acomodaron a su doctrina. A su doctrina. Entonces, muchos de los escritos antiguos, hermanos, también fueron como que acomodados para, en sus traducciones, para ciertas formas de pensar. Pero que eso ayuda mucho a ir fijando el texto sagrado. Vuelvo a repetir, bueno, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, de lo que está escrito en griego. Y tenemos otro que es el Códice Beza, hermanos, que sirve de base para las traducciones latinas, principalmente para la de Jerónimo, que ahora vamos a mirar. Y tenemos esto, hermanos, que se le conoce como el Textus Receptus o el texto recibido, que es con el que bebe Reina Valera, que básicamente sería don Casiodoro de Reina, porque él fue el primero que escribe el texto, la Biblia del Oso, ¿no? Cuando en la época moderna, hermanos, ya para estas fechas, 1700, por ahí, surge la primera publicación impresa del texto griego, por una editorial holandesa, Elsevier. Y esta, hermanos, utiliza, fíjense, este es el conflicto que tiene el Textus Receptus, porque esta versión que aparece, ¿no?, utiliza los manuscritos de la Iglesia Oriental. Y por lo tanto, el texto bizantino y también el texto bizantino, ¿no?, que son textos muy anteriores, porque no se tenía el Vaticano. Porque recuerden que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico recién se descubren en 1800, si no mal recuerdo, 1900, por ahí. Entonces, lo único que tenía en su poder Casiodoro de Reina era este texto. Y entonces es un texto que nace de una traducción, pero de manuscritos no tan antiguos. Y los usan de la época bizantina y de la época donde se dirige a las iglesias orientales. Y a ese se le conoció como el Textus Receptus, pero para esa fecha, hermanos, pues era como el códice o la traducción mucho, pues la mejor. Y esa es la única que tenía Casiodoro de Reina. Seguramente si Casiodoro de Reina tuviese en sus manos el Códice de Vaticano o el Códice Sinaítico, bueno, podría haber hecho su propia traducción. Entonces, aunque ningún estudioso lo acepte precisamente como el texto más fiable o próximo al original, ese es el gran conflicto que tiene el Textus Receptus o el texto recibido. Ojalá me esté dando a entender, hermanos. Díganme si no, por favor. Lo que estoy diciendo, hermanos, que Casiodoro de Reina, de la Biblia que tenemos, Reina Valera, el primero que le escribe es Casiodoro de Reina. Años después, la revisa Cipriano de Valera. Por eso nosotros le llamamos Reina Valera, por los apellidos de estos dos ex monjes agustinianos. Casiodoro de Reina, cuando hace su traducción al español, para el Nuevo Testamento utiliza el Textus Receptus o el texto recibido, se traduce como texto recibido. ¿Qué es el Textus Receptus o qué es el texto recibido? Es una edición que surge en aquella época, ¿no? Una edición, una traducción del griego, pero que esta traducción, hermanos, no utiliza manuscritos más antiguos. Entonces, evidentemente, hoy la crítica que se hace es que, pues hoy hay documentos más antiguos y por eso se sigue trabajando en eso. Si se dan cuenta, este es el ejemplo que yo les puse en su momento cuando les dije que aparecía un texto en nuestras Biblias que en el cielo dan testimonio 3 personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y entonces ahora se sabe, hermanos, que en los manuscritos más antiguos
de los cuales, bueno, Casiodoro de Reina, pues no tenía, hermano, porque no se había descubierto. En los manuscritos más antiguos, ese añadido no existe. No existe. Y por eso es muy importante que sepamos cómo ha sido este proceso de ir traduciendo lo que hoy actualmente tenemos, ¿no? Y cómo los traductores usan todos estos documentos de traducción para ahora traducirlo a nuestra lengua, ¿sí? Al español. Muy bien. Por eso ustedes van a encontrar que un gran pleito que existe entre el mundo protestante, incluso en nuestra iglesia, es que cuando vos lees en la Biblia Nueva Versión Internacional y vos lees en la Biblia Reina Valera, hay veces en donde la NBI omite datos, no los escribe, y entonces muchos han condenado a la NBI y han dicho, esta es falsa porque está quitando cosas, ¿no? Incluso, aquí termina la presentación, incluso le han aplicado el texto que dice Apocalipsis, ¿no? Que aquel que le quite o que le añada algo al texto sagrado será el infierno, la muerte eterna, no sé cómo es Apocalipsis. Pero no es eso, hermano, no es eso. Simplemente que hoy, NBI, Dios habla hoy, pues ya tienen otros materiales, otros manuscritos. Y por eso es que en muchos casos va a haber diferencia de traducción. Fíjense ustedes, no lo voy a platicar ahora porque eso lo vamos a ver mucho en el tercer año de su carrera. Fíjense que hay un pasaje, no estoy recordando si es en Romanos o en Gálatas, creo que es en Gálatas si no mal recuerdo, donde dice Pablo que nosotros tenemos, fíjense, como dice Reina Valera, la fe en Cristo. Así dice. Bueno, está bien. La fe en Cristo. ¿Se entiende este texto? Sí. ¿Cómo interpretamos el texto? Que nos tradujeron, ¿no? Porque es una traducción al español. Bueno, la fe en Cristo es que pues nosotros creemos en Él, Él es nuestro Señor, Él es Dios, etc. Pero resulta que se encontraron manuscritos donde la traducción era no la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. Ahí cambia, hermanos. Y cambia profunda, teológicamente, muy terrible. O sea, porque entonces ahora tenemos que decir que Jesús tuvo una fe. Y la pregunta es, ¿qué fe tuvo el Señor? ¿Se entiende el ejemplo? En una palabrita, fíjense. No es lo mismo decir la fe en Jesús que la fe de Jesús. ¿Ah? Entonces, por eso, hermanos, yo les recomiendo siempre que tengan en su escritorio varias versiones que les permita ir profundizando en el texto sagrado, ¿no? Para mi liturgia, siempre uso Reina Valera, siempre, para predicar Reina Valera, para mi liturgia, ¿no? Pero para mi estudio, ¿no? Consulto varias fuentes, varias traducciones. ¿Okay? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? He podido ser un poco claro, hermanos. Perdón, Norma, si me fui muy rápido, pero puedo clarificar. El tema viene solamente en el sentido de cómo llega el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento llega a nosotros por el trabajo que hicieron primero los soferines y después los masoretas. Y recuerden ustedes que ¿cómo se llama? El mérito o el gran aporte que hacen los masoretas es vocalizar el texto sagrado. Fijar el sentido de una palabra. Fijar el sentido de una palabra. Y entonces vemos que para las traducciones del Antiguo Testamento se utiliza la Señor del cielo. Eso que ustedes saben.
Y para las traducciones del Nuevo Testamento que están en griego, se utilizan ya estos papiros que se encontraron, ya sea en las cuevas de Qumran, ya sea en el convento de Santa Catalina, donde se encontró el Sinaítico, el Códice Sinaítico, o el Textus Receptus, del que utiliza Casiodoro de Reina, un Textus Receptus que lo hace público Erasmo de Rotterdam. ¿Mm? Eso, en eso basó la clase de ahora. Para que ustedes tengan una idea de decir, bueno, yo leo ahora en español, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, o de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo leo en español, pero eso no fue escrito en español. Fue escrito en griego, y en un griego muy antiguo, no el griego del que hoy hablan los que viven en Grecia, ¿no? Un griego muy antiguo. Yo digo, ajá, ¿y de dónde salió eso? O sea, ¿cómo sé que sí Juan escribió porque de tal manera amó Dios en mi español? Y bueno, es gracias a las traducciones que se han hecho de los manuscritos más antiguos, ¿no? Y que personas preparadas y especializadas en idiomas han traducido a nuestras lenguas. Y que por eso tenemos a veces mucho conflicto en interpretar algunos pasajes. Entonces, los que creen en la Trinidad, por ejemplo, nos van a sacar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Pero mira, aquí dice que en el cielo hay 3 personas. Y está en nuestra Biblia, por cierto. ¿Qué le vas a decir? Sí, está allí, porque era lo que se tenía en las traducciones que utilizó, en este caso, Casiodoro de Reina. Pero las investigaciones más antiguas nos revelan que eso no estaba. A eso se le llaman interpolaciones, añadidos que alguien puso, como lo hicieron los soferines o los masoretas, solo que ellos lo pusieron al margen. Entonces es muy probable, hermanos, es muy probable que algún masoreta puso esa indicación al margen. Y pasado el tiempo, otro masoreta dijo, a ver, yo leo que eso está allí, pero yo creo que lo que él dice es verdad. Entonces lo sacan del costado y lo meten al texto. ¿Se entiende, hermano? Lo meten al texto. Y por eso es que empieza a reproducirse otras copias con ese texto. ¿Se entiende, hermano? Sí, sí. Pregunten, hermanos. Pregunten ahora o callen para siempre jamás. Mario. Sí, entonces más sería con respecto a lo que usted decía, que no es que la NBI saca cosas, más bien la Reina Valera como que agrega cosas al texto. Sería más bien esa... No es que agregue cosas al texto. No, recuerden que Reina Valera lo que hace es traducir del documento que tiene, ¿no? O sea, Reina Valera traduce del Textus Receptus, hablando del Nuevo Testamento siempre, ¿no? O sea, no es que le ponga. No podemos decir le puso, no, era lo que tenía en ese momento que venía de esos manuscritos. Lo que ahora hace NBI, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén y otra, la Biblia de las Américas, que es muy buena Biblia, lo que hace ahora es decir, miren, los manuscritos que tenía, hasta donde conocíamos se leía de esa manera, pero ahora no, ahora entendemos que debe leerse de esta otra manera. Pero no es que Reina Valera le ponga y que NBI le quite, simplemente que por lo que se tiene actualmente, ahora se descubre siempre que lo más antiguo es lo que más pudo ser apegado al original. Lo más antiguo. Esme. Buscaba yo la cita que ahorita mencionabas y encontré Gálatas 2:16 y dice en la Reina Valera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en la otra Biblia que tengo, dice: sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observancia de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser gratos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús, y no con las prácticas de la ley. En cumplimiento de la ley, no hará nunca de un mortal un amigo de Dios. Y ahí está la diferencia, y bueno, pues sí. Y si uno lo lee despacito, uno entra en conflicto. O sea, Bien, no es lo bien. mismo la fe en Jesús que la fe de Jesús. La fe de Jesús. Claro, que ese es un gran debate que hoy los eruditos tienen. Es decir, si debe traducirse como la fe de Jesús, la pregunta es: ¿qué fe tuvo él? ¿Cuál fue su fe? Y hay un conflicto. Porque ahora nosotros sabemos que nuestra fe es en Jesús. Él es nuestra fe. Pero la pregunta, si lo traducimos como diríamos, ¿y cuál es su fe? Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que ustedes cuando estudien un texto, ¿no? Léanlo en otras versiones. Y como les he dicho hasta el cansancio, no lean la Biblia ¿recuerdan lo que les he dicho? Sí. Como receta de cocina. Como receta de Como cocina. recetas de cocina. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Bueno. Ahora, solo voy a hacer un repaso final, hermanos, para terminar la clase de las versiones en español. Hablé ahora de lo que fueran las traducciones en hebreo, en griego, del cual se toma para nuestras traducciones. Y ahora les quiero presentar como de manera muy rápida los antecedentes, porque es todo un mundo, hermanos. Es todo un mundo de lo que es el antecedente al español. Me voy rápido, hermanos. La diapositiva va a estar ahí porque, bueno, es solamente informativa. No necesitan escribir todo, ¿no? Lo que voy a poner en pantalla y voy a dejar ahí, eso si quieren transcribir, hacer anotaciones, eso sí, porque va a ser valioso lo que voy a comentar. Antecedentes de las traducciones ahora a nuestro idioma, al español, que también es otro mundo. Es otro mundo. Ahora que estoy estudiando gramática española 1 en mi diplomado de idiomas bíblicos, ay, hermanos, qué complicado es el tema, porque ahora quien traduce al español tiene que tomar en cuenta un montón de cosas que no se utilizan en hebreo ni en griego, ¿no? Pero bueno, por eso digo que es un mundo que no alcanzaría una hora. ¿Cómo surge la Reina Valera? Esa es una pregunta muy interesante porque es la versión que más valoramos y que más queremos, ¿no? Y hay un largo trayecto para eso, hermanos. No es fácil entender cómo llega una Biblia tan valorada, tan amada por nosotros, ¿no? Como es esta traducción. Primero, hermanos, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la traducción? Esto tiene que ver, hermanos, con historia. Con historia. Saltémonos esta parte, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí, traté de ser lo más explícito posible. ¿Cuál era el propósito de la iglesia primitiva, de donde surge el texto sagrado? Y era evangelizar, compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿no? Encontramos en el texto del Nuevo Testamento el enfrentamiento entre los dioses del imperio y el Dios que es Jesucristo. Los cristianos empiezan a misionar en otros idiomas adecuados a la zona, ¿no? Porque evidentemente, aunque la lengua franca era el griego, hermanos, tenía muchos dialectos, no era un solo griego. El griego koiné es un griego que se fija a partir de la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea. No los meto en ese conflicto, hermanos, es larga la historia. Pero había otros idiomas. En el 380, Constantino, llamado el Grande, declara la licitud de una nueva religión, es donde se funde el imperio con la iglesia. Y será Teodosio, un líder,
quien declarará al cristianismo como religión oficial del imperio. Y de ahí nacerá la Iglesia Católica Apostólica, Romana, perdón. Bueno, el griego popular va a perder su vigencia porque evidentemente el Imperio Romano va a tener una influencia más importante y ahora no tendrá que ser el latín. El griego popular va perdiendo su vigencia y ahora el latín se impone como idioma del imperio. ¿Y cómo sucede? Habría la necesidad de traducir del griego a latín. Y de ahí, hermanos, que la Biblia de los 70 o la Septuaginta que nosotros conocemos es la primera que se traduce al latín. A esta versión, hermanos, se le conoce como la Vetus Latina o la Antigua Latina. En el siglo II de la era. ¿Cuál es la primera traducción que se hace del griego? Recuerden que la Biblia de los 70, hermanos, es una traducción griega del hebreo. Y entonces, como la Biblia de los 70 era la que más circulaba por todo el imperio, porque estaba en griego y porque todo el imperio hablaba griego, cuando el griego queda en desuso, ¿no? Ahora hay que hablar en latín y por lo tanto la Biblia tiene que estar en latín y la primera traducción que se hace es la que se conoce como Vetus Latina o la Antigua Latina. Y será el obispo Dámaso I que hará que el latín se convierta en el idioma oficial de la iglesia. Y este idioma, hermanos, incluso hasta la fecha, hay muchas iglesias, principalmente en México, no sé aquí ahora, que las misas las siguen dando en latín. El Concilio Vaticano II, que se realizó a mediados del siglo XX, 1950, por ahí, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia Católica. Recién en esa fecha, hermanos, las autoridades de la Iglesia Católica autorizaron a sus feligreses a leer la Biblia en su idioma y escuchar la Biblia en su idioma. Porque antes todo era latín, las misas eran en latín, el Padre Nuestro era en latín, todo fueron muchos siglos de este idioma, ¿no? Así que la primera versión que tenemos en latín, o más bien al latín del griego, es la Septuaginta y se le conoce como la Vetus Latina. Y de ahí, hermanos, la Vetus Latina será una base muy importante para la Vulgata Latina de San Jerónimo. Que esa es la traducción, hermanos, de la cual muchos han bebido. Esta traducción de Jerónimo, tomaron o bebieron para hacer sus propias traducciones. A esa se le conoce Vulgata Latina. No se confundan, hermanos. La Vetus Latina o Antigua Latina es la traducción de la Septuaginta. La Vulgata Latina ya es la traducción de toda la Biblia al latín. ¿Cuál es el origen de la Vulgata Latina? Que es la primera traducción que tenemos a otro idioma de todo el texto sagrado. Bueno, el punto inicial dijimos que era la necesidad de traducir la Biblia al idioma del Imperio Romano. ¿Cuál era? El latín. El latín. Y había que traducirla. Está aquí, el latín. Esta era el idioma del Imperio Romano. Bueno, en el 383 encontramos a un personaje que es el obispo Dámaso, quien hace oficial la religión, ¿no? Y el idioma, hace oficial el idioma latino como parte de la liturgia, como parte del acercamiento a las escrituras sagradas. Y ahí, hermanos, tenemos un personaje llamado Jerónimo, ¿no? Que la hace de especie de secretario y de traductor, pues Jerónimo era un experto en el idioma hebreo, que conocía, evidentemente, hermanos, toda la traducción del texto hebreo, consonántico. En el 384,
Jerónimo traduce los evangelios y el Nuevo Testamento al latín, recuerden, siempre al latín. Posteriormente traducirá, hermanos, el Antiguo Testamento del hebreo al latín. A esos le vamos llamando Vulgata Latina. Entonces, hermanos, comenzó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo, que por eso es muy valorada la Vulgata Latina, porque al parecer tenía documentos más antiguos, ¿no? Para hacer su traducción. Evidentemente, el problema que tenemos en esta traducción es que al cambiar de un idioma al otro, las cosas son muy diferentes. Se escriben diferente y se entiende diferente. Por eso las traducciones, hermanos, tratan de ser lo más fiel, pero a veces no funcionan porque una palabra puede significar, no puede significar lo mismo en México que en Argentina. Una palabra que se escribe con las mismas grafías, ¿no? Que se escribe con las mismas grafías, o sea, las mismas letras, ¿no? Significan de manera diferente. Entonces, bueno, ese es un problema en las traducciones. ¿Qué hace Jerónimo, hermanos? Bueno, eso es lo que hace. Corrige el Nuevo Testamento. Y por ello revisa la Vetus Latina, ¿no? Que era la traducción de la Biblia de los 70 y los manuscritos griegos, y empieza pues a hacer su propia traducción. Jerónimo le empieza a interpretar. Y esta fue una obra tan magnífica de San Jerónimo que se declara como la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana durante muchos siglos, hermano, muchos siglos. Hoy ya no tanto, hoy ya entró un poco en demérito, todavía es valorada, pero no, ya no tanto, pero muchos siglos fue la Vulgata Latina, ¿no? Una traducción muy valorada, es la que se usaba en todo el imperio, en todo el imperio, la Vulgata Latina. Y hermanos, con el paso del tiempo ha sido corregida y ampliamente copiada. Entonces, por eso debemos ser muy cuidadosos, hermanos, al momento de hacer el análisis, la exégesis de cada palabra, de cada frase, y leer con atención el texto sagrado. Pero la Vulgata Latina gozó de mucho prestigio porque era la única traducción que se tenía oficial, ¿no? No había otra. Por eso es que fue muy valorada. Hoy ahí tenemos miles, ahora vamos a ver las miles que tenemos, ¿no? Pero muchas de ellas han bebido de la Vulgata Latina. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué esta traducción debe ser importante para nosotros hoy? Hablando de la Vulgata Latina. Porque es la base, hermanos, serviría como base para todas las traducciones cristianas de la Europa occidental. Toda vez que para esas fechas aún no había los descubrimientos que hoy nosotros ya sabemos que hay, los manuscritos que hay, ¿no es cierto? Y que esto sirve como base, la Vulgata Latina, para traducir todas las ediciones cristianas, principalmente del Nuevo Testamento. Algunas usarán ¿cómo se llama? La Vulgata Latina en su totalidad. Otros no, otros tomarán el texto hebreo de los masoretas para el Antiguo Testamento y habrá versiones que tomarán la Vulgata Latina para el Nuevo Testamento o tomarán el Textus Receptus. Muchas de las Biblias católicas toman de esta versión de la Vulgata Latina, que para las fechas del siglo XV, siglo XVI de nuestra era, pues era lo que existía, ¿no? Y por eso de ahí surgen todas estas traducciones. Bueno, antes de entrar a Reina Valera, hermanos, vean ustedes, todas estas Biblias fueron antes de que Reina Valera apareciera
en idioma español. Ahora hablemos de idioma español. Entonces tenemos la prealfonsina, la alfonsina, la del rabino Salomón, la del Alba, la de Francisco de Encinas, la Biblia de Ferrara, muy valiosa, la Biblia de Ferrara es muy valiosa para la traducción, ¿no? Y la de Pérez de Pineda también, que es una revisión que hace a la de Encinas, a la de Francisco de Encinas. Bueno, vean ustedes, hermanos, estamos en el 1250, que fue la primera traducción que se hace al español sobre la Vulgata. Sobre la Vulgata latina, que es la prealfonsina. No voy a explicar la historia de todas ellas, porque nos tomaríamos mucho tiempo, solamente para que sepan. Tampoco hace falta saberlo todo, pero solo para que sepan que antes de que se produjese la gran Biblia Reina Valera, ya hubo otros esfuerzos antes, ¿no?, de hacerlo. Algunos tomaban de la Vulgata, otros solamente tenían el Pentateuco, otros usaron el arameo de ciertas personas, otros usaron del griego al castellano, en fin, tienen su propia historia, ¿ok? Pero es solamente información, no hace falta que las escriban, hermanos. Finalmente, llegamos al 1569, que es muy importante para la Biblia, las traducciones castellanas de la Biblia. Porque fue gracias al traductor protestante, y diríamos protestante, hermanos, no porque era protestante de sí mismo, él era un monje agustiniano, que escapó por el edicto de la reina Catalina la Grande, en fin. Y el marido que era, ¿cómo era? Bueno, ahora me acuerdo. Bueno, entonces hay una persecución y demás. Ellos empiezan ya a entender que bueno, la Biblia es otra cosa, y terminan desistiendo de sus votos de monje, ¿no? De monje que tenía, y termina huyendo. Bueno, en fin, vimos un poco de Casiodoro de Reina en la clase de espiritualidad. El traductor protestante, Casiodoro de Reina, traduce el Antiguo Testamento del hebreo, griego y latín, y el Nuevo Testamento del griego y latín, y da origen a una versión que inicialmente, hermanos, no se llamó Reina Valera, sino que inicialmente se le conoce como la Biblia del Oso. Esta es la portada, hermanos. La portada que se da de la Biblia del Oso. Y se le da así, hermanos, porque a alguien se le ocurre dibujar un oso bebiendo o comiendo la miel del panal, en la frase muy conocida del profeta que dice: tus palabras son como miel a mi boca. Por eso se le llama la Biblia del Oso, por esta imagen de un oso bebiendo, comiendo o sacando la miel, ¿no? Robando la miel, más bien, ¿no? Y esta traducción, hermanos, la revisa Cipriano de Valera en 1602. La revisión fue más bien una alteración del orden de los libros. También, hermanos, busquen, hay mucho material en internet, busquen la historia de Reina Valera. Encontrarán muchas cosas muy interesantes, ¿no? Cipriano de Valera tampoco quería mucho a Casiodoro de Reina, entonces le quiere corregir la plana, ¿viste? Le quiere como que arreglar la tarea, y bueno, ahí es como se da esta revisión, y se le quedó tradicionalmente como la Biblia Reina Valera. Bien, finalmente, hermanos, para conocimiento de ustedes, estas son las traducciones que tenemos actualmente. Las traducciones al castellano, algunas son muy comerciales, otras cuestan muy caras porque las ediciones son muy limitadas, ¿no? Pero bueno, las traducciones que tenemos al castellano más
documentada, si se le puede llamar así, es la traducción por el padre Felipe Sío de San Miguel, que es una traducción de la Vulgata. Hay una traducción muy valiosa, hermanos, que es la Torre Samat, ¿no? La Torre Samat, que también en el mundo católico fue muy valorada. No sé si ya hay revisiones de Torre Samat, no desconozco eso, hermanos, pero si hay, ustedes encuentran una Biblia que tenga una revisión muy actual de Torre Samat, es buena traducción. Bueno, tenemos la Nuevo Testamento por Guillermo Harris, la versión moderna, el Nuevo Testamento versión hispanoamericana, la del Nuevo Testamento de Pablo Benson, de un misionero argentino, que fue igual basado en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. La Nácar Colunga también, hermanos, es una versión muy citada, ¿no? La Nácar Colunga es una traducción católica. Vuelvo a repetir, si ustedes consiguen traducciones de estos autores o de estos traductores muy reciente, o sea que ya esté actualizada y revisada, vean siempre eso a mano, siempre en sus Biblias, si quieren comprar alguna, vean que abajito de la Biblia diga revisada y actualizada. Esas son buenas versiones. Y buenas traducciones. ¿Okay? Bueno, la Bober Cantera, también la conozco, no la he leído, pero la conozco. La que he usado es Torre Samat, por eso hablo de Torre Samat. Fue la primera Biblia católica que me compré, hermanos. Hermosa mi Biblia que me compré. Desgraciadamente la tengo en México porque pesa muchísimo, pero en un viaje me la voy a traer. Bueno, y tenemos, hermanos, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que también es una traducción. Ahora, la Biblia de Jerusalén, hermanos, es una traducción que la que tenemos nosotros ahora es una traducción francesa. Se traduce del francés. Tiene un poco de desmérito porque, bueno, ya del griego al francés y del francés al español ya se pierden muchas cosas, ¿no? Ya se pierden algunas cosas, pero sigue siendo una muy buena traducción. Yo la uso mucho, la Biblia de Jerusalén. Vuelvo a repetir las ediciones más nuevas. Tenemos estas otras Biblias. La Biblia interconfesional, Nuevo Testamento. Dios habla hoy, hermanos, que ya es una Biblia más protestante, ¿no? Es una Biblia donde ya hay traductores más de corte protestante y que eso también va a influir al sentido de la traducción. Es un mundo la traducción, hermanos, porque el traductor, por más fiel que quiera ser en su traducción, no puede despojarse de lo que es, ¿no? Y entonces hay muchos traductores que tienen muy marcadas sus confesiones religiosas, ¿no? Algunos son carismáticos, algunos más ortodoxos, algunos más trinitarios, otros menos trinitarios, en fin. Por eso vuelvo a repetir, cuando ustedes lean o quieran estudiar de una manera más profunda en la fase et labora, ¿no? La famosa et labora, o hacer un análisis del texto, tengan varias traducciones. Bueno, Dios habla hoy, tenemos la Biblia Americana de San Jerónimo, la Biblia de Jerusalén, edición revisada, la NBI, la Nuevo Mundo, el Nuevo Testamento, la del lenguaje actual. Ahora, me voy a parar en la última, la traducción en lenguaje actual. Déjenme ver si hay algo. No, ahí terminamos la clase. ¿Qué quiero decir? Quiero decirle lo siguiente. Miren, yo tengo acá una Biblia que se llama la Biblia de Dios para Todos. La produce el Centro Mundial de Traducción Bíblica, la Liga Bíblica. Son quienes auspician esta traducción. Bueno, ustedes van a encontrar en sus en sus Biblias, ¿no? En sus Biblias. Van a encontrar en este tipo de Biblias, ¿no? Que van a ser traducciones, diríamos, ¿no?
que no se van a tener mucho a un estudio de manuscritos y demás, sino que este tipo de Biblias, ¿no? Esta, la Biblia para todos, la del lenguaje sencillo. Hay otra que es la Biblia, lenguaje actual, bueno, ya dije, ¿no? Que son Biblias, hermanos, que no se van a preocupar mucho en cuestiones de palabras, de manuscritos, de el sentido del texto, sino lo que van a hacer es que van a tratar de acomodar esa frase en griego, en hebreo, como se diga, la van a tratar de acomodar a lo más que uno puede entender, ¿no? A lo más que uno puede entender. Por eso cuando ustedes leen una Biblia de lenguaje sencillo, la Biblia de Dios para Todos, otras Biblias, ya vamos a encontrar que son versiones que no se atienen tanto a una rigurosidad de estudio, sino que van a tratar de explicar en palabras llanas, en palabras del pueblo, en palabras comunes y corrientes el sentido. Pero a veces va a cambiar, ¿no? A veces, como lo vamos a leer en eso, no es tan así como aparece en los textos más antiguos. Por eso debemos tener mucho cuidado con estas versiones. Mucho cuidado. Si ustedes quieren leer una versión así, está bien. Es un lenguaje muy, muy coloquial, muy asequible, ahora le entiendo, ¿no? Pero son más versiones que tienden a preocuparse más, no por la exégesis del texto, sino a preocuparse más porque se oiga bien a nuestro oído, porque nosotros lo entendamos. Entonces hay que tener cuidado con esas versiones. Muy bien. No se preocupen si es mucha información. Con que ustedes me sigan el paso en el sentido de decir, cuando ustedes tengan la intención de profundizar sobre un texto sagrado, siempre tengan varias Biblias a su alcance. Ajá. De preferencia las que son de estudio, pero son muy caras, desafortunadamente, son muy caras. Pero bueno, si nos ahorramos unos cuantos asados, puede ser que puede ser que lleguemos a comprar una. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Fui claro? Esta clase que acabo de terminar tenía que ver más con nuestras traducciones, que dos son muy valorables. La Vulgata Latina de Jerónimo y lo que viene a ser nuestra amada Reina Valera, pero que entendamos que esto fue todo un proceso, hermanos, es un proceso muy complejo. El mundo de las traducciones es un proceso muy complejo, ¿no? Por eso nadie puede decir que lo que está escrito en Reina Valera es palabra 100% fiel a lo que dijeron los autógrafos. No, no. Pero que es una versión que sigue siendo muy valorable y que yo sigo recomendando que la lean. Nunca recomendaré que no lean Reina Valera. Jamás. Sigue siendo una buena traducción. Hay que completarla con otras. Bien. ¿Hablen ahora o callen para siempre, vamos? Sí, pastor, quería hacerle una consultita con respecto a eso de las versiones de la Biblia. Yo tengo, ya creo que le había comentado en su momento, un programita. Y yo ahí en el programa ese debo tener 60, 80 versiones de la Biblia. Y está bien utilizar el programa para tener distintas versiones o sería mejor tener la versión escrita. Pues yo, inclusive el programa te deja comparar, pones el verso que querés y pones comparar y te tira todas las versiones que tenés cargadas, el mismo texto para comparar y en ese sentido está bueno por ahí acceder fácil a una, a otra, inclusive entras al texto, pones otra versión y te va tirando, viendo
Sí, en ese sentido, yo no es que esté mal usarlo. Yo en lo particular tengo también el mismo programa, tengo un archivo cargada con no sé cuántas Biblias. Al menos mi programa que yo tengo no me permite conocer el tema de las anotaciones marginales que tiene una Biblia escrita, porque solamente me lo compara. A mí solamente me dice, bueno, en esta Biblia dice así, en esta Biblia dice así, en esta Biblia dice así, pero no viene en mi caso ningún comentario, ninguna alusión de decir, este manuscrito lo dice así, este manuscrito lo dice asado. Si tu programa no tiene eso, yo te aconsejaría que buscaras un material donde hubiera ese tipo de precisiones para que vos puedas seguir el paso, ¿no? O profundizar más en esa información. Lo que yo hago es que no me meto en tantas, amigo mío, porque termino hecho un embole. Entonces, lo único que hago es discriminar y hago 3, válgase la expresión, 3 protestantes, 3 católicas. Y ahí cierro. Si veo que de esas 3 no me satisface, entonces busco otras, ¿no? Pero por lo regular me circunscribo en 6 versiones y que son muy buenas. Entonces, ya con eso a mí me permite profundizar en el texto sagrado. Ajá, pero es válido usarlo. Sí, claro, es válido usarlo. Y es económico además. Solo que tiene esa desventaja, no sé tu programa, pero la desventaja que tiene es eso, no tiene explicación, no me viene diciendo que sí, que no. Ese es el problema. No tiene un comentario como tal. Por eso yo digo, valoro las que son escritas. Desgraciadamente son caras. ¿Alguien más, hermanos? Hola, acabo de mirar acá en la nueva traducción viviente lo que dice al pie abajo, y acabo de encontrar que menciona el texto masorético. Así que acá. ¿Se entiende? Se entrecortó un poco, dice que encontró algo que dijo que En la estuve leyendo al pie los escritos y encontré que dice una lectura alternativa del texto masorete. Claro. Y ahora saben que es el texto masorético. Claro. Por saber que es el texto más. Claro, y por eso esa versión es muy buena versión también, la nueva traducción viviente. Porque para el Antiguo Testamento utiliza el texto masorético. Ajá. Sí. Muy bien, hermanos, muy bien. Bueno, pues yo deseo que compren muchas Biblias y pidan siempre 2, siempre pidan 2 y una me la regalan. Procuren que no sea de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, por favor. Bueno, hermanos, pues para mí ha sido un placer poder compartir esta materia. Es una materia formativa en el sentido del conocimiento, ¿no? Pero que yo pienso, hermano, que si nosotros seguimos conociendo de dónde creemos lo que creemos, siempre va a ser mucho más fuerte nuestra fe, ¿no? Y va a tener sentido, y va a tener razón, y va a tener una base. Y creo que muchos cristianos, al desconocer este tipo de cosas, creen lo que creen por creerlo, o sea, porque, bueno, alguien le dijo que eso fue. Pero ya el hecho de conocer cómo fue, cómo nace, nos arraiga, ¿no? Nos arraiga, nos cimienta, nos hace amar la palabra y nos hace darle gracias a Dios, porque a través de todos estos miles de años, Dios ha preservado su santa palabra que ahora ha dejado para 1000 generaciones. Así es que para mí ha sido un placer haber compartido la cátedra con ustedes. Deseo que Dios los bendiga un montón. Como les dije ayer, ahora entramos en 2
2 clases más, que es la de liderazgo espiritual y administración eclesial. Ajá. Y bueno, los animo a que sigan estudiando. El examen dentro de poco ya estará abierto. Recuerden que solo tienen un intento nada más, ¿no? Dios los ayude, Dios los ilumine, y que saquen puro 10, ¿no? Puro 10, ¿ok? Bueno, muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz jueves y el domingo nos vemos en Buenos Aires, Dios mediante. Dios les bendiga, hermanos.